le puse primeramente a la presentación más que melanomas, porque la idea era salirse un poco de la típica presentación de melanoma coroidio, porque no todos son melanomas coroideos. Entonces, quería hacer una cosa un poco diferente. Entonces, la patología coroidea oncológica es súper diversa. Ahí están los melanomas, ¿no es cierto?, de iris, de cuerpo ciliar, de coroides. Están los linfomas coroideos, hay hemangiomas coroideos. Tenemos también pacientes que están en control porque tienen efectos secundarios de otros tratamientos oncológicos. Hay pacientes que tienen uveitis como efecto secundario de un tratamiento oncológico. Por ejemplo, los pacientes con melanoma cutáneo, que están usándose mucho los checkpoint inhibitors, ¿no es cierto?, pueden presentar uveitis que tienen que ser manejadas en conjunto con su oncólogo tratante. Y también hay pacientes que tienen efectos secundarios de la radioterapia. Por ejemplo, pacientes que han sido sometidos a radioterapias de cabeza y cuello por otros cánceres, en el fondo, y que se presentan con complicaciones retinales o corneales de esa radioterapia. Creo que todos tenemos pacientes que tienen alguna complicación así. Y por último están las nunca bien ponderadas metástasis coroideas, que en general uno no las ve tanto porque llegan pacientes, ¿no es cierto?, a veces como sospecha de otra patología, o cuando pacientes tienen algún cáncer y están en tratamiento y tienen todavía una buena condición general, llegan con su metástasis coroidea, pero muchas veces es una patología que queda un poco escondida, entre comillas, dentro del resto de las patologías que tienen los pacientes. Entonces les quiero mostrar este caso clínico, que es una paciente de 44 años, que vi el año pasado, que consultaba porque hace 2 semanas despertó con visión borrosa en su ojo derecho. Tenía antecedentes generales, ¿no es cierto?, hipertensión, dislipidemia, y usaba lentes, que no los usaba mucho porque no le gustaban. Entonces esa paciente tenía una agudeza visual en su ojo derecho, donde estaba con esta visión borrosa de cuentadedos a 20 centímetros, y si se fijan con una esfera de 5,5 llegaba a 0,2. Y el ojo izquierdo llegaba con un pequeño cilindro 1. El polo anterior era normal, y al fondo de ojo uno podía ver que el vitrio estaba claro, no tenía células, y que aquí, yuxtapapilar por temporal, en el haz papilomacular, había un levantamiento amarillento, de bordes no muy bien definidos, tenía un desprendimiento de retina seroso que iba hacia inferior, en esta foto obviamente no se ve, pero tenía un gran desprendimiento de retina seroso hacia inferior, y también en la mácula. El ojo izquierdo era normal. Traía una ecografía que no estaba informada, pero que uno podía ver en las imágenes que tenía una reflectividad media alta y una superficie más o menos irregular. Esta era la autofluorescencia, que si ustedes se fijan, tiene en el área que vimos, ¿no es cierto?, amarillenta, un poco de algunas áreas de hipoautofluorescencia y otras áreas de hiperfluorescencia, por depósito ahí de lipofuscina. La angiografía en los tiempos precoces había un poquito de hipofluorescencia en el mismo sector, y en los tiempos tardíos se veía una hiperfluorescencia, y si se fijan en el borde están estos pequeños puntitos hiperfluorescentes que son como pinpoints de filtración vascular. En el OCT podemos ver que la superficie era muy irregular, tiene como estos montecitos, ¿no es cierto? Había líquido subretinal. Si ustedes se fijan, en esta parte izquierda ¿cómo se llama?, del OCT, uno puede ver, ¿no es cierto?, la coreocapilar, y si uno se va más hacia la derecha, la coreocapilar tiende a perderse un poco, ya no se nota tan definidamente, y está esta infiltración, ¿no es cierto?, coroidea de superficie irregular, desprendimiento de retina seroso, o sea, líquido subretinal, y las capas externas de la retina que se ven un poquito raras, como desorganizadas. Entonces le pedí un TAC de tórax, abdomen y pelvis que mostró esta tremenda lesión en el pulmón, que es una lesión sólida en el lóbulo superior derecho, que está en contacto con la pleura parietal, 6,5 centímetros de eje mayor, habían hartos nódulos satélite, y además habían un conglomerado de adenopatías iliares. Tenía entonces, en la impresión del radiólogo, un aspecto de un primario pulmonar con compromiso secundario local, en el fondo como pequeñas metástasis locales, y además había lesiones de aspecto secundario en hígado, glándulas suprarrenales y riñones. Por lo tanto, finalmente, ¿no es cierto?, esta lesión amarillenta, de bordes difusos,
con desprendimiento de retina seroso, resultó ser una metástasis coroidea. Y por lo tanto, vamos a hablar hoy día de metástasis coroidea. Se dice siempre que es el tumor intraocular más frecuente, pero en general nunca se habla tanto de las metástasis, por eso lo quise presentar. Y había un estudio bien antiguo que mostraba que el 8% de pacientes fallecidos que se les había hecho una anatomía patológica por carcinomas presentaba metástasis coroidea. Así que no deja de ser bastante frecuente. Clínicamente son evidentes en forma tardía en algún otro cáncer y se asocian a una enfermedad que ya está diseminada y que tiene en general mal pronóstico. La coroides obviamente es el principal sitio de metástasis ocular porque tiene un gran flujo sanguíneo para que cualquier pequeño émbolo tumoral pueda ir a alojarse ahí. ¿Ya? Por eso son frecuentes en la coroides. Y de hecho, comprometen súper diferentemente las distintas estructuras del ojo. Así, la coroides compromete el 90% de estas metástasis, solo el 8% van a ser en iris y un 2% van a ser en cuerpo ciliar. Así que la gran mayoría van a ser metástasis coroides. En general, la edad del diagnóstico es de pacientes a los 60 años, con un gran rango, ¿no es cierto? Porque cualquier tipo de tumor maligno puede dar una metástasis, así que el rango etario de pacientes descritos es súper amplio. En general, es más frecuente en las mujeres que en hombres porque esto se debe en el fondo a las metástasis de mama, ¿ya? De cáncer de mama. Los síntomas, obviamente, son súper inespecíficos. En general, la mayoría se presentan por visión borrosa. Esta visión borrosa se debe, la mayoría de las veces, a líquido subretinal. Pueden ser también entopsias, fotopsias, dolor, algunos pacientes que ya se presentan con dolor en etapas avanzadas, y algunas veces puede ser asintomático y solamente un hallazgo al examen, pero síntomas inespecíficos. La presentación clínica, en general, se ve como una masa subretinal, que la mayoría de las veces es amarillenta, como el caso que les mostré, 94%. La mayoría de las veces tienen líquido subretinal y otras veces pueden ser ya no amarillentos, sino un poco más naranjo. Esto se ve, por ejemplo, en los cánceres renales, en el tumor carcinoide, en el cáncer de tiroides, pero la mayoría van a ser amarillos. Y puede ser también una masa subretinal café grisácea que se ve, por ejemplo, en los pacientes que tienen metástasis de melanoma de piel. La mayoría de las veces es un tumor único, ¿ya? Y cuando hay, en el fondo, más tumores, en general son poquitos tumores. La mayoría de las veces estos tumores son posteriores al ecuador, ¿ya? El 88%. Y si vemos la distribución, en el fondo de ojo, la mayoría son temporales y después vienen las otras ubicaciones. En relación a su tamaño, en general son tumores más bien bajos, 3 milímetros en promedio, y de una base más ancha, 9 milímetros en promedio. O sea, son tumores más bien anchos y bajos. Y pueden ser ya sea bilaterales y multifocales, eso se ve, por ejemplo, en el cáncer de mama, o pueden ser unilaterales y únicas, que se ve, por ejemplo, en el cáncer de pulmón. Este es un estudio que mostró, en el fondo, los orígenes de las distintas metástasis coroideas. La mayoría van a ser de mama y pulmón, eso es lo más frecuente. Y después, si se fijan bien, todas las otras ubicaciones en mucho menor frecuencia. Y no deja de ser importante, el tumor primario es desconocido en un 16%, o sea, no se logra encontrar el primario, a pesar de ser exámenes en el fondo. Algunas características según ubicación. En general, en el iris son lesiones que tienen un diámetro promedio de 6,6 milímetros, un grosor de 2,6. En general son amarillentas y en general pueden tener otros síntomas como por ejemplo ifema. Acá un ejemplo de una paciente que llegó con una lesión de iris inicialmente, que fue creciendo durante el control. Esta paciente tenía una lesión blanco-amarillenta, que si ven tiene hartos vasitos sanguíneos, y que fue creciendo y que fue tratada con braquiterapia ocular. En general, en los tumores de coroide, son tumores, como les dije, más bien de base ancha y bajos. La mayoría de las veces, como el caso que les mostré, son de color amarillento. Otras veces pueden ser naranjos, como este caso de un cáncer de riñón, o café,
como en este caso que, si bien parece un nevus o un melanoma, en realidad es una metástasis de melanoma cutáneo. El diagnóstico diferencial obviamente es amplio, principalmente con los melanomas coroideos amelanóticos, como este caso que es un paciente con un melanoma amelanótico. Pueden también confundirse con hemangiomas coroideos. Acá hay un hemangioma coroideo que está a supernasal del nervio óptico, que son en general un poco más naranjos los hemangiomas. Pueden confundirse también con granulomas, o sea, patología inflamatoria, osteomas coroideos en algunas de sus presentaciones, o con las calcificaciones esclerocoroideas, que son patología benigna muy incidental. Así que hay que tener, un alto índice de sospecha y saber cómo hacer el diagnóstico diferencial. Y para eso, lo importante son las imágenes multimodales, o sea, juntarnos ciertos elementos de distintos métodos diagnósticos a fin de llegar a nuestro diagnóstico. La ecografía, obviamente, es uno de los principales métodos diagnósticos y vamos a ver en estas imágenes una mayor reflectividad en el A-scan, o sea, son de reflectividad intermedia alta, son ecodensas en el B-scan y como les mostré, tienen una menor proporción de altura versus la base comparado a melanoma. Acá se ve, ¿no es cierto?, un tumor ancho y de poca altura. La autofluorescencia van a mostrar una hipoautofluorescencia en el área del tumor con algunas áreas de hiperfluorescencia por depósitos de lipofuscina y líquido subretinal. En el OCT-EDI, que obviamente nos va a servir mucho para ver las partes más profundas, como les mostré en la paciente, se caracterizan por esta superficie que está descrita como lumpy-bumpy, así está descrito en la literatura, que se refiere que son pequeños bultos y superficie rugosa, o sea, es una superficie irregular. ¿Ya? Esto es bastante característico. Y lo que yo les mostré recién, la compresión de la corio capilar, que es muy frecuente, está en casi todos los pacientes, en donde el tumor coroideo comprime hacia arriba la corio capilar y la corio capilar desaparece en el área del tumor. ¿Ya? Eso es bastante característico. Y lo otro son las irregularidades de retina externa, que es lo que les mostraba. La retina externa se ve desorganizada, se ve diferente, ¿no es cierto?, a un paciente cualquiera que vaya a tener un desprendimiento de retina seroso. Con respecto a la angiografía, va a mostrar un patrón de hipofluorescencia en el área del tumor, en la fase arterial temprana. Esta es la misma paciente que les mostré. Si se fijan, en esta parte, ¿no es cierto?, de la papilomacular y hacia inferior, hay todo un área de hipofluorescencia en esta etapa temprana. Y en las fases más tardías, vamos a tener que hay una hiperfluorescencia en el área del tumor, con esta filtración puntual de estos pinpoints en los bordes del tumor. Así que así es como evoluciona en los tiempos de la angiografía una metástasis. La resonancia va a ser algo útil. Ustedes saben, ¿no es cierto?, que los TAC y las resonancias en patología coroidea no aporta tanto, pero siempre es útil verlas. En T1 va a ser una imagen isointensa, como se ve aquí abajo, y en T2 va a ser una imagen hipointensa, como se ve aquí arriba. ¿Ya? Por último, dentro del diagnóstico, uno puede considerar la biopsia por aguja fina en caso de que con los otros exámenes, como por ejemplo el TAC, no lleguemos a ubicar un primario y sea necesario encontrar el diagnóstico y también como confirmación diagnóstica, pero no es lo habitual. Así todo, ¿no es cierto? Hay algunas veces en que no vamos a encontrar el primario. Según la temporalidad, podemos ver que a veces, ¿no es cierto?, el primario puede ser encontrado antes del tumor, o sea, un paciente que sabe que tiene un cáncer y que parece una metástasis. Esto es la mayoría de los pacientes, 2/3, y son pacientes con cáncer de mama, riñón, de tracto gastrointestinal, melanomas cutáneos y tiroides, que saben que tienen un cáncer y parten con síntomas oftalmológicos y van a llegar al oftalmólogo. O la otra alternativa es que el primario se ha encontrado después del tumor uveal. ¿Ya? Estos son el 17%, y se ve más en el cáncer de pulmón y de páncreas. Y ahí es donde nosotros podemos jugar un rol importante en el diagnóstico precoz, diferenciar precozmente que esto se trata de una metástasis para ir a encontrar el primario. Ustedes se fijan, esto no suma el 100%, porque, como les comenté recién, hasta en un 16% puede no encontrarse el primario pese a hacer todos los estudios correspondientes. Como les dije inicialmente, las metástasis coroideas tienen en general un mal pronóstico vital.
la sobrevida en general es mala cuando ya aparecen metástasis coroideas. Y si ustedes se fijan, acá es una curva Kaplan-Meier que muestra a 5 años del diagnóstico la sobrevida de los pacientes en 1.111 casos. Acá, a los 12 meses, o sea, al año, va a haber un 57% de sobrevida, 42% a los 2 años, y eso va bajando progresivamente hasta que llega a un magro 24% de sobrevida de pacientes a los 5 años. Así que en general, una sobrevida mala. La sobrevida en meses promedio es de 17 meses, así que son bastante cortas las sobrevidas. Y acá, si los diferenciamos por diagnóstico o por ubicación del primario, vamos a ver que hay dos grupos principales. Uno son este grupo donde está el cáncer de mama, el cáncer de próstata y el melanoma cutáneo, que tienen en general una sobrevida a 5 años de más o menos un 25 a 33%, ¿ya? Y mucho menos estadísticamente significativo son este grupo que está abajo, donde está el grupo de pulmón, de gastrointestinal y tiroides, que tienen una sobrevida mucho menor de más o menos un 12% a 5 años. ¿Ya? Esta diferencia es estadísticamente significativa. Y obviamente están estos outliers, que son cánceres de mal pronóstico en general, como el cáncer de páncreas aquí a la izquierda y el cáncer de riñón. Y obviamente otro outlier, que lo tienen que haber notado acá arriba, que es el carcinoide pulmonar, que el 92% de los pacientes tienen sobrevida de 5 años. ¿Ya? Pero en general lo más frecuente es esto que está acá, cáncer de mama, ¿no es cierto? Y acá abajo, cáncer de pulmón. Con respecto al tratamiento, va a depender de algunos factores, como por ejemplo el estado sistémico del paciente, cómo está de su cáncer, cómo está de estado general. Va a depender del número de tumores coroideos, va a depender de dónde están ubicados los tumores coroideos y va a depender de la lateralidad, si son tumores unilaterales o bilaterales. Y hay varias alternativas. Pacientes que tienen un mal pronóstico vital, uno va a preferir observar, tratar eventualmente las complicaciones que pueda haber, oculares, pero no entrar a tratar las metástasis. Cuando hay metástasis multifocales y bilaterales, vamos a poder considerar la quimioterapia sistémica, la inmunoterapia, terapia hormonal y la radioterapia externa, ¿ya? Para poder tratar todas esas metástasis en forma completa. Y para metástasis únicas podemos considerar los otros tratamientos más focalizados, como la braquiterapia, la terapia fotodinámica y la TTT. Por último, en caso que el paciente se presente con un ojo ciego doloroso, lo más prudente va a ser optar por la enucleación. Con respecto a la quimioterapia sistémica, es útil porque hay una súper buena llegada del medicamento al tumor a través de la coro capilar. Entonces, son tumores que reciben muy bien su medicamento. Tienen una buena respuesta, especialmente en cáncer de mama. Se ha visto que en pacientes que reciben quimioterapia y tanto estos otros tratamientos complementarios como el tamoxifeno y los inhibidores de la aromatasa, como el letrozol, en general tienen una muy buena respuesta y hasta como un 59% regresan, tienen una resolución completa. Les voy a mostrar este caso cortito de una paciente de 46 años que se había presentado por un defecto de campo visual de 1 mes y medio de evolución con fotopsias y que tenía como antecedente un cáncer de mama tratado hace 6 años. Se presentó con esta huesa visual, 0,6 en su ojo izquierdo, que era el ojo que presentaba la baja de huesa visual. Y si ustedes se fijan, en ambos ojos tiene unas lesiones coroideas exudativas, acá en el ojo derecho temporal y suberonasal, y en el ojo izquierdo sobre y bajo el nervio óptico y el polo posterior. ¿Ya? Esta paciente recibió quimioterapia con paclitaxel y a los 3 meses se controló y tenía resolución completa de los dos tumores, de los tumores en los dos ojos. Acá, si se fijan, ¿no es cierto?, queda una alteración del epitelio pigmentario, pero ya los tumores están planos y recuperó agudeza visual. Con respecto a la radioterapia externa, en general usa dosis menores que las que usamos, por ejemplo, en la braquiterapia. Se usa en múltiples sesiones y tiene una súper buena respuesta, obviamente, 85-93% de los casos, pero requiere de tratamiento en varias sesiones, entonces va a depender mucho del estado general del paciente, si es que va a poder tolerar todas esas sesiones de radioterapia. Y además están las complicaciones esperables de la radiación en un paciente que recibe radiación en su ojo completo. Este es un ejemplo de una paciente con un cáncer de mama,
que se veía una masa coroidea amarillenta, ¿no es cierto?, sobre la papila, que recibió radioterapia externa y que a los 3 meses ya estaba empezando a atrofiarse, y al año era una lesión plana y atrófica y con una súper buena respuesta. Así que lesiones únicas uno puede considerar la radioterapia externa. Con respecto a la braquiterapia, como ustedes saben, ¿no es cierto?, es una radioterapia que es más dirigida, tiene menos complicaciones que la radioterapia externa porque la radiación va localizada sobre el tumor, es útil para metástasis únicas y usamos una dosis también menor que la que se usa en melanomas en general, así que son pacientes que tienen que estar con su placa 2 días y nada más y tienen una muy buena resolución. Para mostrarles acá un caso que nos llegó el año pasado, un hombre de 78 años que consulta por dolor ocular, tenía antecedente de un tumor neuroendocrino metastásico, pero que estaba en control y bastante bien controlado, en el fondo de su metástasis. Eh, Había recibido múltiples intervenciones en este ojo por hemorragia vítrica, con vitrectomía, con panfotocoagulación, había hecho un glaucoma, estaba con una válvula de Bervelt y además había sospechado que esta inflamación y este dolor podía ser por una uveitis por nivolumab. Como les comenté, estos medicamentos muchas veces tienen efectos secundarios y uno de los efectos secundarios es la uveitis. Entonces era un paciente que tenía células, tenía unas pequeñas lesiones en el iris que habían sido interpretadas como nódulos iridianos y a la agudeza visual tenía solamente luz ese ojo y era un ojo que estaba con dolor. Al examen, ¿no es cierto?, era un ojo que tenía estas lesiones como abollonadas sobre el iris. Si ustedes se fijan, son lesiones más bien rosadas, con hartos vasos sanguíneos, bien congestivas, y un ojo que se ve, ¿no es cierto?, tenía su tubito, había sido intervenido hartas veces. Este paciente fue sometido a una braquiterapia ocular, estuvo un día con la placa, y si ustedes se fijan, aquí a las 6 semanas hay una resolución completa de los tumores, y este paciente ya lleva 6 meses tratado y está súper bien, no ha tenido recidiva de los tumores, está con un ojo blanco, tranquilo, sin dolor, a pesar de que obviamente su visión está deteriorada de antes, pero es un paciente que sigue sus tratamientos por su tratamiento, por su patología sistémica y está sin dolor en su ojo. Como conclusión, las metástasis coroideas en general tienen un mal pronóstico vital, a pesar de que tengamos una buena posibilidad de tratar el ojo y mejorar la visión. Hay que tener un alto índice de sospecha porque puede ser el primer signo de un cáncer en otro órgano, así que es importante, si es que tenemos una lesión coroidea, que algo no nos calza, ¿no es cierto?, en la típica lesión sospechosa de melanoma, es importante buscar un poquito más. Y por último, dependiendo de las condiciones del paciente y las características de las metástasis, uno va a poder ofrecerle diversos tratamientos a los pacientes para mejorar su visión y su calidad de vida. Así que hay que tener en consideración todas esas intervenciones que podemos hacer en beneficio de los pacientes.